Amén. Morir y dormir. Como aparece en Crónicas tantas veces cuando moría un rey, ¿qué significa? ¿Okay? Muy bien. Primero hay que definir qué es morir y qué es dormir. Literalmente, morir, morir, dejar de existir, dejar de respirar, pasar de esta vida a la eternidad. En el caso de Jueces 12:10, por ejemplo, dice, y murió Ibzán y fue sepultado en Belén. Ibzán era uno de los jueces de Israel. No hay ninguna razón por la cual escogí Jueces 12:10. Es uno de los versículos que menciona que alguien murió. Dormir. Primera Reyes 2:10. Acerca de David dice, y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. ¿Okay? Vamos entonces a ir a una explicación un poquito más detallada. Cuando habla de la palabra morir, recuerde que lo que usted lee en español es una traducción del idioma original de la Biblia. En el caso de el contexto de los reyes, ¿verdad? Antiguo Testamento, por ende del hebreo en la Biblia, pues el español es una traducción de ese hebreo. Entonces, la palabra morir, que es el verbo mut, que vemos aquí, mut, pues la combinan también con otros verbos auxiliares. Y hay un montón de formas de usar la palabra mut. Por ejemplo, poler mut es darle muerte. Algo. Hifmut es hacer morir. Hofmut es cuando asesinaban a alguien o ejecutaban a alguien. O sea, hay diferentes contextos para este asunto de perder la vida. Y Shafmut quería decir la viuda, o sea, la que quedó después del muerto. Y diferentes combinaciones, ¿verdad? Inclusive, mira esta. Kelebmut, queriendo decir perro muerto, literalmente. O sea, que es una escoria. O sea, no sé si a alguien le dicen, usted es un perro muerto. Lo que le quieren decir a una persona es que no vale nada, que es una escoria, que es una basura. Pues también en Israel se usaba esa palabra, Keleb es perro y Mut es muerto, perro muerto, literalmente. ¿Okay? Así que diferentes connotaciones, ¿ok? De la palabra Mut. Lo mismo pasa con la palabra dormir. Vamos a ir al resumen, solamente estoy dando todo el contexto, ¿verdad? La palabra dormir, como vimos anteriormente, le pasa lo mismo, la combinan con diferentes verbos auxiliares o diferentes sustantivos para diferentes expresiones. Sakab es la palabra dormir, ¿verdad? Kal sakab quiere decir acostarse, o sea, tirarse en posición horizontal, ¿ok? Hof sakab quería decir tenderse, o sea, pero más bien es como si tú tumbaras un árbol y cae horizontal, ese Hof sakab, ¿ok? Hif sakab es acostarse, pero para reposar, como tal. Notas veces que en el asunto de acostarse en el sentido de relaciones sexuales era kal sakab, o sea, también estaba esa connotación en aquel entonces, ¿ok? Igual que nif sakab, acostarse con, ¿ok? Y todo este tipo de cosas. Así que las dos verbos tenían diferentes usos. Ahora, ¿para qué se usaban frecuentemente? ¿Ok? La palabra dormir, como tal, se usaba literalmente para dormir, porque ese es el primer significado. ¿Ok? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. ¿Ok? El poder dormir en paz es una bendición de Dios, ¿verdad? A todo el mundo le gusta dormir en paz. Y usted necesita quietud, tranquilidad y todo para poder dormir, ¿verdad? También dormir de más puede ser un problema, ¿ok? Porque se nos habla en Proverbios del que se la pasaba durmiendo. Entonces, si usted duerme de más, pues le va a sobrar poco tiempo para hacer las cosas y las responsabilidades. Y estas personas que estudian la evolución de la humanidad, la evolución en el sentido de cómo ha ido desde que se conoce la humanidad hasta ahora, en términos de la sociedad y de los avances, dicen, antes era bien importantísimo, mucho más que ahora, el no estar durmiendo mucho, sino de lo necesario, porque como antes las cosas había que hacerlas todas a mano. Ahora usted para ir a comer, pues a veces hay alguien que le ha hecho la comida, pero antes usted tenía que ir a matar el animal, a pelarlo, el asunto de mantener una casa era un asunto de todo el día, limpiando, recogiendo, lavando ropa,
cocinando, wow, cuántas cosas había que hacer. Y había que cuidar la tierra y sembrar y 20 cosas. Pues hoy en día no es tanto así porque hoy en día está todo tan avanzado en términos del día a día que a uno le sobra un poco más de tiempo que antes, ¿verdad? Pero con todo y eso, dormir de más no es bueno. Ahora, también puedes referirse a la palabra dormir cuando Dios le induce un sueño a la gente. En Génesis 2:25, 2:21, cuando dice, y Dios le puso un sueño a Adán mientras extrajo la costilla para de ella hacer a Eva. ¿Okay? Él indujo un sueño. ¿Okay? También el sueño profundo se asocia en el Antiguo Testamento con el momento en que se recibe una revelación divina. Por ejemplo, el sueño de Daniel, un sueño profundo. El sueño de Abraham, ¿okay? El sueño de Jacob. Todos tuvieron experiencias cuando estaban dormidos. ¿Ok? Ahora bien, también, ¿verdad? Por aquello de avanzar un poco más, uno de los usos metafóricos de dormir es inculcar cuando uno debe estar alerta espiritualmente. O sea, es cuestión de decir, no estés dormido espiritualmente. Y se usa como ese tipo de contexto. ¿Ok? Por ejemplo, en la parábola de las vírgenes, Mateo 25, esas que estaban dormidas, ¿verdad? Cuando venía el esposo y no tenían aceite en la lámpara, se refiere al sueño espiritual, ¿ok? O sea, al estar dormido espiritualmente. En 1 Tesalonicenses también el Nuevo Testamento se le amonesta a los tesalonicenses a que ellos estén espiritualmente alertas, ¿ok? A recordarles que ellos no son de la noche, así que si no son de la noche es que no van a estar durmiendo, sino son del día y deben estar alertas espiritualmente. Eso es un sentido figurado. Pero también dormir se usa metafóricamente para referirse a la muerte, ¿ok? Tal y como se evidencia en muchos libros del Antiguo Testamento. Job 14, Dios dice, y murió con sus padres, durmió con sus padres. Jeremías 51:31, durmió. No dice durmió con sus padres, pues si es con sus padres, no es que se fue a vivir a casa de sus padres, es que sus padres estaban muertos y él se fue con ellos. ¿Cómo alguien se puede ir con ellos? Pues porque se murió también. Es una forma figurativa de decir que alguien se murió. ¿Ok? Ahora bien, conexión con este asunto del trato allá en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, el dormir se usa más con precisión, ¿verdad? Para decir claramente, alguien está dormido, ¿ok? Cuando sale de la muerte y va a la resurrección. Como que dice, dormí, o sea, estuve vivo, me morí, o sea, dormí y resucité. O sea que en realidad es como si nunca hubiera estado muerto. Es un estado, ¿verdad? Donde el tiempo no existe, el tiempo no corre, ¿verdad? Y para nosotros aquí, en nuestras vidas, usted podrá tener, por ejemplo, algún familiar que era de Cristo Jesús y murió hace 20 años. Pero esos 20 años para ese que murió, que su cuerpo murió, pero su alma es eterna, acuérdese, por eso que le llaman dormir. El cuerpo muere, pero el alma no se muere. ¿Ok? Ese es el asunto aquí. Si lleva 20 años desde que murió, son 20 años para usted que lleva 20 años, pero para él ni para Cristo nada. Eso es como que, por eso es que Pablo decía, mira, para mí mejor es morir y estar con Cristo. Y él nunca, lo cual es mucho mejor, él decía, él nunca mencionaba un estado intermedio, que voy a estar en el purgatorio aquí allá, o voy a estar pasando aquí, o alguien tiene que pagarme deuda, esas cosas que la gente se inventa. No, no, él moría y estaba con Cristo. ¿Ok? Pero Pablo decía eso, pero es que Pablo, para estar con Cristo, tiene que estar allá en la Nueva Jerusalén, y la Nueva Jerusalén no está todavía. Entonces, ¿con qué Cristo está Pablo? Porque es que ese es el asunto. Nosotros siempre medimos las cosas por nuestro tiempo, pero en donde no existe el tiempo, las cosas todas están juntas en el mismo tiempo-espacio. Así que dormir es la mejor forma de describir al creyente que su cuerpo muere y está pendiente de la resurrección del cuerpo. Amén. Así que el alma está en transición inmediata y el cuerpo le va a ser dado un cuerpo como el de la gloria de Cristo Jesús. Así que sí, cuando dice durmió con sus padres, se refiere
haber muerto. Usted dirá, oye, ¿por qué no dice morir? Porque la diferencia, si usted viene a buscar todos estos pasajes que acabo, y le recomiendo que después lo pueda buscar con calma, la diferencia entre por qué no dice morir para avanzar, en lugar de estar diciendo dormir, para uno decir, ok, no, yo sé lo que quiere decir, que es que durmió y se murió. No, pero mire, ¿por qué? Porque lo que está queriendo decir con esto es, en la mayoría de los casos donde dice dormir, se refiere a la esperanza real, confirmada, de que la muerte no es el último evento de la persona. La muerte es la transición hacia una vida eterna. Ahora, en muchas personas, el dormir para resucitar en la nueva vida era transicionar a una nueva vida que posiblemente era una vida de condenación. O sea, lo que quiero decir es que no necesariamente se usaba dormir con aquellos que habían sido personas de fe, que iban a ser salvas y resucitar en la vida eterna con Cristo, sino se usaba en sentido general. ¿Okay? Y esto tiene que ver con la otra pregunta que vamos a contestar un poquito ahora, que es el asunto del Seol, infierno y todas aquellas cosas. Está atado con esto. Pero lo que nos cabe de recordar ahora es que cuando dice dormir, connota la verdad de que esta vida no es la única vida, esta es la primera vida, hay una vida eterna, que puede ser condenación eterna o puede ser vida de bendición eterna con Cristo Jesús. Y muchos escritores bíblicos, pues, fueron movidos por el Espíritu Santo a usar la palabra dormir, como que si tú estás dormido, eventualmente te vas a despertar, ¿ok? Mientras que si estás muerto, la persona podría pensar, pues me morí y no hay más nada. Si yo me duermo, pues yo voy a despertar. Algo parecido pasó en el juego de palabras cuando el Señor Jesucristo dijo, Lázaro, duerme. Vamos pues a él. Y lo que quería decir Jesucristo era que Lázaro se había muerto. Él esperó 2 días más cuando le dijeron la noticia que Lázaro estaba enfermo para que Lázaro se muriera. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el plan de él era ir allá a resucitarlo. ¿Ok? Ese es el plan de Dios en el caso de Lázaro. Él le dice a los discípulos, vamos allá porque Lázaro duerme. Tomás le dijo, Señor, si duerme, es bueno, porque cuando uno está durmiendo, pues eso ayuda a que el cuerpo sane. Si duerme, sanará. Y Cristo le dijo, él no entendió lo que yo le dije con que él durmió. Y le dije, Lázaro ha muerto. Vamos nosotros a él. Y sale uno de los discípulos y dice, pues vamos con él para que nos muramos con él. Te dice, pero ¿de dónde sale eso de que muramos con él? Como que dice, muramos también, ahí se usa en otro sentido, para que nosotros nos dolamos con él, porque nosotros pensábamos que estaba enfermo, nosotros pensábamos que tú lo ibas a sanar, tú te requedaste por acá, ahora se murió, ahora nosotros vamos a llorar con él. ¿Verdad? Y es un poco raro el contexto, pero la palabra que usó Cristo es dormir. Pues a ese que durmió, Cristo lo resucitó de los muertos. O sea que literalmente era como si hubiera estado durmiendo. O sea, el mismo uso que se le da a la palabra en el sentido de dormir con Cristo y resucitar a la vida eterna. Amén. Espero que esto haya contestado la pregunta. No sé si hay alguna otra duda al respecto. Amén. Morir y dormir. Amén. Gloria a Dios. Pues mire, vamos a la última pregunta. ¿Dónde está localizado el infierno, el Seol y el lago de fuego? ¿Okay? De plano, ¿verdad? Vamos a tener que contestar también dónde está la Nueva Jerusalén también. Para terminar con una nota positiva, porque estamos hablando de infierno, Seol y todas estas cosas, ¿verdad? Que no. Usted no va para ninguno de esos sitios. Así que vamos a aclarar eso ahora un momentito, ¿ok? Antes de hablar y de decir dónde están, es preciso definirlos bien, ¿verdad? Porque se usan a veces intercambiablemente, pero no necesariamente quiere decir lo mismo, especialmente en qué punto de la Biblia estamos hablando, ¿ok? Así que es importante recordar, ¿verdad? Que Dios se ha revelado a nosotros, que es lo que llama la teología, la forma que Dios se revela. Y ha ido en aumento desde que comenzamos en Génesis. Y según usted va progresando en todos los libros de la Biblia, usted ve que se va definiendo más claramente cuál es el plan de Dios y se va definiendo más claramente los atributos de Dios. Hasta que usted termina en Apocalipsis. Y usted ha visto desde el principio
hasta el fin del plan que redactó Dios. ¿Okay? Entonces, todos estos términos que a veces se usan para explicar cómo es Dios, qué está haciendo Dios, qué va a pasar, cuál es la profecía, a veces esos términos cuando se definen en Génesis, quizás no quieren decir exactamente lo mismo cuando se va avanzando a través de los otros libros de la Biblia. Ese aspecto de la revelación progresiva de Dios a través de los libros de Génesis hasta Apocalipsis es lo que se conoce como teología sistemática. O sea, si usted ha escuchado ese nombre, hay libros que se llaman así, Systematic Theology, teología sistemática. No es que es un mover nuevo ni nada, es que es explicando cómo se va revelando Dios a través de la palabra. Así que los términos Seol, infierno, lago de fuego, Hades, Gehenna, Abadón, esos 6 términos hablan prácticamente casi de la misma cosa, dependiendo en qué momento de la Biblia los encontramos. ¿Okay? Para esto yo preparé un gráfico que no, para pretender ayudarnos a ver esto un poquito más, ¿verdad? Porque aquí quizás viéndolo en una ilustración lo puede entender mejor. En el Antiguo Testamento, allá encontramos, por ejemplo, a Jacob, que le dijeron los hijos, mira, fuimos allá a Egipto, y el que manda en Egipto dejó allá cautivo a Benjamín, porque él quería que nosotros viniéramos acá para decírtelo a ti, ¿ok? Porque él quiere asegurarnos, básicamente, ellos no lo sabían, y él, la única forma que nos dejó traer comida para acá es que dejáramos a Benjamín allá, como para que nosotros volvamos allá para traernos a Benjamín. Lo que él quería era no perderlos de vista a ellos, porque él quería verlos de nuevo, a ver si eventualmente se traía a su papá para allá. ¿Okay? Y Jacob le dice, ahora sí que estoy yo, chavao, estoy parafraseando. Ay, no fue suficiente que se muriera José, porque él pensaba que estaba muerto, ese era el embuste que los hermanos le habían metido, sino que ahora también perdí a Benjamín y mis canas van a descender con sangre al Seol. Esas fueron sus palabras literalmente, como quien dice, no solamente es que me voy a morir, sino me voy a morir embachado en sangre. ¿Qué dolor voy a tener yo en mi muerte? Que perdí a mis 2 hijos más chiquitos, lo que él quería decir. El Seol, para los hebreos, era la morada de los muertos. ¿Ok? Buenos y malos. Porque Jacob no iba para el Seol. El Seol no es el lago de fuego. El Seol era un estado transitorio donde iban los muertos, sean justos o sean injustos, sean de fe o sean impíos. ¿Okay? En el Antiguo Testamento. Más adelante, cuando el Antiguo Testamento se traduce al griego, ¿okay? Esto fue antes del Nuevo Testamento, se tradujo porque obviamente, como es el inglés hoy, que te dice, si tú quieres saber otro idioma, tienes que saber el inglés. El inglés te abre puertas, como dice la gente. Pues antes el griego, ¿verdad? Te abría puertas, ¿verdad? 200, 300 años antes de Cristo, el que hablaba griego estaba adelante, ¿verdad? Porque si sabía su idioma y sabía griego, él se podía comunicar con todo el mundo, como pasó más adelante con el latín, que era la lengua franca, ¿verdad? El latín, el que hablaba latín estaba montado, que hablaba griego. Pues pasó que resultó ser necesario traducir el Antiguo Testamento a griego. Y ahí pusieron, según dice la tradición, 72 eruditos, ¿verdad? En diferentes lugares del mundo conocido en aquel entonces, para que cada cual fuera traduciendo porciones de la Biblia del hebreo al griego. Y fueron 72 personas, pero coloquialmente se le conoce a esto como la versión de los 70. No era 70, era 72, pero ya son 70, lo redondearon así. La Septuaginta es la que se llama. La Septuaginta, queriendo decir la de los 70. Usted la puede conseguir por ahí, puede conseguir la Biblia en griego del Antiguo Testamento. Nosotros no lo usamos porque en realidad el Antiguo Testamento nuestro está traducido directo del hebreo al español. No tiene caso traducirlo al griego para después traducirlo al español, porque ¿verdad? No sería tan preciso.
Como la palabra, ¿ok? Para el lugar de los muertos que usaban los griegos era Hades, porque ellos decían que Hades era el dios de los muertos, ¿ok? Pues cuando tradujeron la Biblia del Antiguo Testamento del hebreo al griego, dijeron, oye, ¿cómo traducimos Seol? Ah, pues ponle Hades. Y el Hades llegó a ser no solamente el título del dios griego del lugar de los muertos, sino también, ¿ok? Llegó a ser entonces la connotación del lugar donde los muertos iban, ¿ok? Seol y Hades a lo largo del tiempo van a cambiar de significado, ¿ok? Por eso que lo puse en la izquierda de este gráfico, para que usted vea cómo es que van cambiando de definición. Cuando ya estamos al fin del Antiguo Testamento y estamos en los Evangelios, ¿ok? Estamos en los Evangelios. Acuérdense de esto, bien importante. En los Evangelios son los escritos bíblicos que son de transición. ¿Por qué de transición? Porque estaba sucediendo la historia bíblica de la vida de Cristo y está redactada en ellos. Pero la historia real del nuevo pacto, Nuevo Testamento, por ende, empieza, ¿okay?, en el capítulo 2 de los Hechos, cuando la promesa del Espíritu Santo viene sobre la iglesia y entonces la iglesia se constituye en el cuerpo de Cristo. Ahí es que viene el nuevo pacto, la sangre del nuevo pacto efectiva, capítulo 2 de los Hechos en adelante. Que quizá una mejor forma de dividir la Biblia sería el viejo pacto, casi incluyendo hasta los evangelios, y el nuevo pacto de los Hechos en adelante. Pero está dividido como está dividido, no hay ningún problema con eso, pero hay que clarificar esto. Por eso es que al fin del Antiguo Testamento, incluyendo los evangelios, estos términos cambiaron un poco, ¿ok? Porque entonces el infierno, como menciona Cristo y lo cita Cristo, y ahora el Hades, ya el Hades no simplemente era el lugar de los muertos, sino era el lugar de los muertos que iban a ser condenados. Ahí cambió ya la definición de Hades. Y el infierno viene a ser lo mismo que el Hades, ¿okay? Así que la palabra infierno y Hades se usaban de la misma forma ya en los libros de Malaquías, Zacarías y en los evangelios también. Y te dirá, ¿y qué pasó entonces con la otra parte del Seol? Porque el Seol y el Hades al principio era donde iban todos los muertos, los buenos y los malos, los fieles y los infieles. Pues infierno y Hades después se llamó donde iban a ir los infieles, los impíos. Pero donde iban los justos, ¿ok?, se le empezó a llamar dentro de los círculos judíos el seno de Abraham. Cuando se nos dice, murió el rico, ¿ok?, y su alma fue al Hades, fue sepultado y eventualmente fue al Hades. Dice, y en el Hades alzó sus ojos y vio allí a Lázaro, ¿dónde? En el seno de Abraham. Y ahí se nos introduce el concepto del seno de Abraham, que con la misma connotación lo que quiere decir es que, dice, estaba con Abraham, en el seno de Abraham, o sea, en la falda de Abraham, y él estaba en el Hades, y entre medio dice que habría un gran abismo, y literalmente la porción nos dice que no se podía pasar de aquí para allá ni de allá para acá. Así que ya en ese momento había una separación, teológicamente hablando, entre donde estaban los impíos y donde estaban los que habían muerto en la fe. Más adelante, el Señor, ¿verdad?, confirma lo que ya en los círculos judíos también se estaba hablando sobre lo que se conceptuaba como el paraíso. Ahora, el paraíso era un nombre que se usaba para definir lo que eventualmente se conoce como el jardín del Edén, ¿okay? No se le llamaba en aquel entonces el paraíso, sino que la palabra paraíso se vino a aplicar para aquel lugar donde estaba la bendición completa y no había ninguna maldición, y era un estado eterno de bendición. Por lo tanto, el seno de Abraham también se le empezó a conocer como esa definición de paraíso, ¿okay? Ahora, el Seol y el Hades al principio eran transicionales.
eran como un waiting area, un área de espera para eventualmente decidir el destino de los que estaban allí. Pero ya al fin del Antiguo Testamento y en los Evangelios, cuando usted oye esta palabra, fulano se fue al infierno, era que ya ese se quedó en el infierno, ese estaba perdido. O Lázaro estaba en el seno de Abraham, pues Lázaro estaba en la eternidad, en la bendición. Cuando el Señor Jesucristo le dijo al que estaba en la cruz muriendo, en la cruz de al lado, dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, a eso se refería. Y esto para que usted vea también que uno muere aquí y hoy mismo, lo dijo el Señor Jesucristo, estarás conmigo en el paraíso, en la eternidad, por la fe que aquel varón tuvo en el Señor Jesucristo. Pero no se preocupe, todavía hay más definición. Mire, más adelante, en todo el resto del Nuevo Testamento, después de los Evangelios, se nos introduce, especialmente en el libro de Apocalipsis, el lago de fuego. ¿Okay? Y también se nos confirma que la eternidad de los fieles será en lo que la Biblia le llama la Nueva Jerusalén, que es parte de los cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Así que este es el asunto progresivo que yo le dije, la teología progresiva sistemática. Una definición un tanto básica, ya está siendo más específica cuando vamos al fin del Antiguo Testamento y los Evangelios, pero ya al fin del Nuevo Testamento ya se clarifica, ¿okay?, que ese estado final de los impíos es un lago de fuego. Y ese estado final de los piadosos es lo que se conoce como la Nueva Jerusalén. Amén. La que dice la palabra que Juan veía bajar del cielo. ¿Ok? Y aquel tamaño inmenso que tenía y las descripciones, ¿verdad? Que es donde la iglesia estará con Cristo y todos los santos, ¿verdad?, a lo largo de la historia del mundo. Ok, ahora, como vio, el Seol era la morada de los muertos y todo eso fue desarrollándose poco a poco a través del tiempo. ¿Ok? Así que como usted ve, ¿verdad?, cuando alguien lo mandaban para el infierno, dice, váyase para el infierno, si lo mandaban así literalmente, pero estaban mandando al lugar de tormento. Pero más antes, si decían, fulano se fue al Seol, no es que fue al infierno literalmente, sino que fue a donde están los muertos. ¿Va viendo? Ahora, la palabra Hades, en un momento dado, quería decir el lugar de los muertos, pero después más adelante, Hades era igual a infierno. Así que depende en qué época usted estaba. Si usted dije, ay, vete para Hades, pues quería decir cosas completamente diferentes dependiendo en qué época usted estaba. ¿Ok? O sea, y usted sabe que uno de los refranes que tenemos es, vete para el infierno. Eso está grave porque hoy en día lo que quiere decir el infierno es el lago de fuego, como tal, ¿verdad? O sea, que es básicamente una maldición para que la gente lo coge. Los americanos, go to hell. Eso es como si fuera, ¿verdad? Como si fuera, comer ajo para ellos. Es un decir bien pegado en esa cultura, pero la connotación bíblica es brutal. ¿Okay? Y es el infierno de donde no hay retorno. ¿Ok? Ahora, se complica un poquito más, pero vamos a ir breve sobre esto, ¿verdad? El Hades, como usted lo conoce, la muerte, cuando llegamos al fin de la Biblia, los consideran de manera tal que parecerían como si ellos fueran personas, o sea, casi personificados, porque dice que la muerte y el Hades los lanzaron al lago de fuego. O sea, el Hades fue a parar al lago de fuego. O sea que lo que es final de todo es el lago de fuego. El lago de fuego va a contener al Hades, a la muerte, que es lo que hace que la gente pase de esta vida al Seol en su tiempo, al infierno, al Hades, ¿verdad? La muerte de aquellos impíos va a ser lanzada al lago de fuego. El Hades va a ser lanzado al lago de fuego, lo cual quiere decir que todos estos estados transitorios que estaban antes no son permanentes, sino lo que es permanente es el lago de fuego. Dice que ahí va a estar Satanás, la bestia, el falso profeta y todos los que hacen maldad. Va a estar la muerte, ¿ok? Y va a estar también el Hades allí. De hecho,
En el Apocalipsis se nos dice, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Como que dice, en estos estados transitorios aquí, y fueron juzgados según sus obras. Vamos a esa porción para que usted vea. Yo creo que esa porción es la que connota el estado presente de lo que quieren decir estas cosas, ¿verdad? Mire cómo dice. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado de él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Usted conoce bien esta porción. Y ningún lugar se encontró para ellos. O sea, ya no había ni tierra ni cielo. Eso es lo que pega aquí. O sea, ya no existía el mundo como existe hoy, el cielo como existe hoy, los astros como existen hoy. Ya todo eso se había ido. El Señor había hecho todas esas cosas nuevas. ¿Ok? Ya no se encontró, no podía encontrar por ningún lado porque ya no existían. ¿Qué pasó? Dice que Juan entonces en ese momento vio a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, además de los libros, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Entonces, mire, y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. ¿Pero qué le dije? La muerte y el Hades. Vamos aquí de nuevo. ¿Okay? La muerte, que es el que hace que tú pasaras a estos lugares, y el Hades, con todos los que contenían en el Hades, ¿ok? En la definición de Hades que está aquí, acuérdense, los evangelios del Nuevo Testamento, el Hades es el lugar donde están los impíos. Por eso es que aquí dice que cuando de la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, esos muertos habían muerto en su pecado. Y ese juicio era para ser condenados. ¿Está viendo? Por eso que el del Hades pasan al lago de fuego, que es el estado permanente. Por eso dice, esos muertos de la muerte y el Hades fueron juzgados según sus obras. Y la muerte y el Hades también, después que se vaciaron, fueron lanzados al lago de fuego. Como dice, ya eso tampoco existía. No existía ni los cielos como ahora, ni el mundo como ahora. No existe la muerte como ahora, ni el Hades, ni el diablo, ni los demonios, ni nada de esas cosas. Todo eso pasó. Esta es la muerte segunda. En esa muerte segunda es que todo va a ser englobado en el lago de fuego y ahí se quedará todo en el lago de fuego. Y aquí aclara, ¿quiénes van al lago de fuego? El que no se halló inscrito en el libro de la vida. Ese fue el que fue lanzado al lago de fuego. Así que ese lago de fuego, pues literalmente el lago de fuego. Ese fuego no se apaga nunca, hermano. Eso es lo que es tan grave del asunto de la vida. Hoy en día la gente toma la vida como si cualquier cosa. La toma a la liviana, ¿verdad? Podrían pensar. Y la gente a veces trivializa el asunto de morirse, pensando que al final, pues yo puedo caer aquí, pero de momento el Señor hace algo que yo paso para aquí. O si vengo para acá, cojo una curva y caigo aquí. ¿Ve? ¿Entiende? Y la gente piensa de que todo esto aquí, esto no es realidad, que en verdad Dios es tan bueno que todo va a caer acá. Pero la Biblia dice claramente que en esta vida definimos por nuestra fe dónde vamos a pasar la eternidad. Esa es la parte clara. Y así que después del juicio final, esos versos que usted leyó allí, solo se nos habla del cielo, cielo nuevo, tierra nueva, y por el otro lado se nos habla de un lago de fuego que arde con azufre. Esos son los dos estados finales. Así que la pregunta de dónde está el infierno, el Seol, pues el infierno, que es el Hades, estará lanzado en el lago de fuego. Y el Seol, que es el concepto de a dónde van los muertos, pero en realidad ya no aplica. Lo que sí aplica hoy, la verdadera pregunta es, ¿dónde está el lago de fuego? Va viendo, vamos entendiendo hasta ahora, ¿verdad? ¿Dónde está el lago de fuego? Pues, pues vamos a ver lo que nos dice la Biblia y lo que no nos dice también. Así que no voy a ir por estas porciones, ¿verdad? Porque esto es por si acaso usted tuviera alguna pregunta, la puede leer después ya en la comodidad de su hogar. Sobre la definición y el uso de la palabra infierno. ¿Okay? ¿De dónde viene?
la palabra Abadón, porque en muchas ocasiones la Biblia nos habla de Abadón, y Abadón es sinónimo de el Seol. Recuerda, la primera definición de Seol. Fulano se fue al Abadón, quiere decir es que murió y fue al lugar de los muertos. La Gehenna, ¿ok? La Gehenna también era un término que se empezó a usar al final del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. La Gehenna o el Gehinom, o sea, literalmente el valle del hijo de Hinnom, es un lugar físico en Jerusalén, que queda al sur y al oeste de Jerusalén. Es como, figúrese que Jerusalén es un cuadro, pues el oeste y el sur. Hay un valle que se ve así literalmente. ¿Okay? Ahí, ese era el vertedero de Jerusalén. ¿Okay? Y el vertedero, las cosas se quemaban en aquellos tiempos. Y usted sabe, todos esos animales que pasaban por el templo, los desechos y toda esa cosa, el excremento de la ciudad, cualquier basura, todo eso se sacaba por una puerta que se llamaba la puerta del muladar o la puerta de la caca, vamos a decirlo así, la puerta del desecho, el dung gate. Esa puerta existe hoy, así que se ve hoy. ¿Qué pasa? Que en aquellos tiempos no se veía tan linda. Era una puerta chiquita que salía a un pedregal y ahí había un humo bestial porque estaba todo prendido en fuego y allí se lanzaban los desechos. ¿Ok? Ese lugar, ese fuego estaba siempre prendido. De ahí que viene la tipología del infierno o el lago de fuego con el fuego prendido, siempre un fuego que no se apagaba. ¿Okay? El nombre de Valle de los hijos de Hinnom viene porque esa descendencia de los hijos de Hinnom, ¿okay? Quería decir, en aquel momento se le asociaba con el culto a Moloch. Este dios Moloch, que era un dios de los amonitas, era donde se usaba para hacer sacrificios de los hijos. ¿Okay? Se sacrificaban niños aquí. ¿Okay? Cuando se decía, pasaron sus hijos por el fuego, es que sacrificaban los hijos, no a Jehová, sino a los demonios en ese valle. Y reyes como Acab, ¿recuerdas de Acab? El de Jezabel. Y Manasés, que era hijo de Ezequías, ¿okay? Fue rey sobre Israel también, sobre Judá. Ellos sacrificaron sus hijos, muchos de sus hijos, en ese valle. Cuando eventualmente Jeremías señaló todo esto y Josías acabó con esta poca vergüenza que había en ese lugar, el lugar se quedó marcado con la mala fama de no solamente ser eventualmente convertirse en el vertedero, sino se convirtió en el vertedero por la mala fama que tenía de haber sido cubierto con la sangre de los inocentes allí. No solamente de los inocentes, sino con la adoración a los demonios. ¿Okay? Así que en ese lugar donde se glorificaba el demonio, donde se honraba la muerte y donde se practicaba el pecado, eventualmente llegó a ser el vertedero de Jerusalén. Y en ese lugar nadie construía casas ni nada, ni nadie vivía ni pasaba por allí, sino solamente para echar la podredumbre, para quemarla. Así que la Gehenna, ¿ok? Fue usada por el Señor Jesucristo también, ¿ok? Cuando Él dijo, mejor es que entres tuerto o cojo o manco en la vida eterna antes que seas tirado entero en la Gehenna. ¿Verdad? Porque en Jerusalén tú le mencionabas Gehenna, la gente sabía, a la Gehenna yo no quiero ir. Nadie quiere ir a la Gehenna. Es esa connotación de Gehenna. Y esto simplemente para que después te lo pueda ilustrar, dónde era que quedaba la Gehenna ahora mismo. Y finalmente la palabra Hades, la definición de la palabra Hades, que es la que yo le he dado parafraseada. ¿Ok? Así que, yendo a la pregunta, ¿dónde está localizado el infierno? ¿Dónde está localizado el Seol? Y dijimos, la pregunta debe decir, ¿dónde está localizado el lago de fuego? Es lo que vamos a ver. ¿Ok? Antes, los tiempos antes, te recuerda que antes de que se le conociera como lago de fuego se le llamaba infierno. Se dice que el infierno estaba debajo de la tierra. Vamos a ver. Mateo 11:23. Recuerda, estamos hablando del infierno, no del lago de fuego. Vamos ya mismo a ver eso. ¿Ok? Cuando el Señor
lloraba sobre Capernaum. Recuerde que él había vivido en Capernaum mucho tiempo durante su ministerio, por no decir la mayoría del tiempo. Le dijo, tú Capernaum, que eres levantada hasta el cielo. Claro que es levantada hasta el cielo. Si allí vivió el Rey de Reyes y Señor de Señores, claro que fue levantada hasta el cielo. La gloria de Dios estuvo en Capernaum. Pero como ella no quiso creer, aún estando allí la gloria de Dios, dice, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, Sodoma, literalmente, habría permanecido hasta el día de hoy. O sea, los de Sodoma se hubieran arrepentido. Así que tú eres peor que Sodoma. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Okay? ¿De dónde sacamos que está debajo de la tierra? Es que el asunto de abatido, ¿okay? De abatir, este asunto de abatir, catavivazo, casi suena como bimbazo, ¿verdad? Este asunto de la palabra abatida aquí. Literalmente, lo que quiere decir es tirado abajo, tirado más abajo, llevado abajo. ¿Abajo de dónde? De donde nosotros estamos, o sea, debajo de la tierra en algún lugar. Y las personas de aquel entonces pues, figuraban y entendían que cuando alguien lo abatían era que, ¿verdad? Y el Hades, por ende, al abatir la gente iban al Hades, pues iba a estar allá abajo. Así que eso podría querer decir que el infierno, como lo entendía la gente, estaba debajo de la tierra. Y entonces de ahí es que viene todo el asunto este, cuando los científicos después descubren que el centro de la Tierra está bien caliente, ¿sí? Porque hay una presión brutal allá y está en una presión tan alta, tan altísima, que esa presión prácticamente licúa la piedra y los metales. O sea que el centro de la Tierra dicen que es un centro, un núcleo líquido de tan caliente que está. Y entonces la gente dice, pues claro que tiene que estar caliente si el infierno está allí. Se dice, bueno, ok, mantenga eso en la mente un momentito. Vamos a ver lo que nos sigue diciendo la palabra. ¿Cómo entramos al infierno? Bueno, para ir al infierno primero hay que morirse. ¿Eh? Así que literalmente las puertas del infierno es la muerte. ¿Okay? Por eso que el Señor dice, sobre esta roca estableceré mi iglesia. Y las puertas del Hades, o sea, lo que hace que la gente se muera y se muere y se quede muerto, no van a poder contra la iglesia. Porque los que están, los que pasan a ser parte de la iglesia, es porque han ganado la vida eterna por por la fe en Jesucristo. Por lo tanto, a ellos no le aplica este asunto de morirse eternamente, es lo que quieren decir las palabras del Señor Jesús. Pero eso todavía no nos contesta dónde está el lago de fuego, porque el lago de fuego es el estado final. ¿Okay? ¿De dónde viene el concepto inicial en la Biblia del lago de fuego? En Génesis 19:24, ¿ok? En aquella destrucción de Sodoma y Gomorra, es que ocurre y se mencionan los primeros elementos que componen el lago de fuego. Dice que es un lago, en Apocalipsis, que es el lago de fuego que arde con fuego y azufre. ¿Okay? Ese asunto de fuego y azufre, lo que llaman en inglés fire and brimstone, ¿verdad? Está en capítulo 19 de Génesis. Vamos un momentito allí. Lo que pasó, fíjate que una contestación de una pregunta anterior tiene que ver con esta, porque estamos hablando de Sodoma y hemos mencionado Sodoma 2 o 3 veces. Mira, sale Sodoma otra vez, capítulo 19:24, dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos y destruyó las ciudades y toda aquella llanura y todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. ¿Ok? Así que esa área, ¿verdad? Literalmente recibió el castigo con los mismos elementos que van a ver en el lago de fuego. Entonces las personas dicen, ese lugar existe todavía. Ese lugar tiene una altísima concentración de minerales y de sal. Concentración de azufre también. Alguna gente dice, sí, pero es porque como el mar muerto, por eso el Sodoma y Gomorra estaban al lado del mar muerto, literalmente. Pues el mar muerto como no drena y se evapora, pues todos los minerales se acumulan. Sí, pero es que el agua no tiene azufre. Usted no toma agua de azufre. Ese azufre viene de otro lado. Ese azufre, ¿dónde usted cree que viene el azufre? Pues está ahí,
La Biblia se lo está poniendo ahí mismo en la cara a la gente. ¿De dónde vino el azufre? Del cielo, cayó el azufre. Fue como un adelanto de lo que serían las condiciones del infierno. Y hay personas que dicen, bueno, los que son técnicos dicen, wow, ¿a qué temperatura se derrite el azufre? Que si 2900 grados centígrados. Una cosa que prácticamente es completamente irrelevante, porque usted no se puede meter en un horno a 250 grados centígrados. Se mete en un horno a 400 Fahrenheit para hacer una galleta o algo así, usted no dura 30 segundos allí. Imagínate si está a 2900. Entonces, personas dicen, pues tiene que haber algo efectivo con el asunto del lago de fuego. ¿Dónde estará el lago de fuego? Si existe hoy el lago de fuego, tiene que ser un lugar, por ende, que está súper bien caliente. Podría estar debajo de la tierra, poder estar más allá de los cielos. ¿Dónde está el lago de fuego? ¿Okay? La Biblia no nos dice dónde está el lago de fuego, pero podemos imaginarnos dónde sí va a estar y dónde no va a estar. Por ejemplo, ahora mismo no hay nadie en el lago de fuego. El lago de fuego no tiene inquilinos ahora mismo. ¿Por qué? Porque es lo que estaba diciendo aquí al principio. ¿Cuándo es que se lanza la gente al lago de fuego? Después del juicio final. Amén. Apocalipsis 20. Pero el juicio final no ha pasado todavía. Por lo tanto, el lago de fuego no tiene a nadie allí. Es bien posible que el lago de fuego no exista todavía. Porque si todavía no existen los cielos nuevos y tierra nueva, que es más importante, porque estamos en los cielos viejos y la tierra vieja. Por lo tanto, los cielos nuevos y tierra nueva todavía van a ser creados por el Señor. Muy seguramente el lago de fuego va a ser creado por el Señor, porque ahora mismo no tiene ningún inquilino, porque no ha sucedido el juicio final. ¿Dónde están los muertos ahora? Los muertos ahora están en esa transición, que para ellos es instantánea y es la forma que Dios lo mira, donde mueren y pasan a juicio final. Los que van a ver el muerto que se muere hoy, muere, inmediatamente abre los ojos y va a estar en Apocalipsis 20. Aunque se haya muerto en Génesis 2, va a estar en Apocalipsis 20, 11. Y va a ir de cara allí y dice, ¿qué está pasando aquí? Inmediatamente va a saber lo que está pasando allí. ¿Okay? Y el lago de fuego va a estar preparado. Hoy día, lo que tenemos es que el lago de fuego no existe todavía. Entonces, ¿dónde va a estar el lago de fuego? Primero, el lago de fuego no puede estar en este mundo, porque este mundo va a ser destruido. Y este mundo no va a existir más, porque van a haber cielos nuevos y tierra nueva. Así que el lago de fuego no puede estar en este mundo. El lago de fuego no puede ser en las entrañas de la tierra, porque el Señor dice que va a destruir todo. Lo dice al principio de ese texto donde leímos en Apocalipsis 20:11. El cielo y la tierra ya no eran más. O sea, que lo que había en ellos dejó de existir también. Así que el lago de fuego no puede estar allí, porque el lago de fuego va a existir por la eternidad. Entonces, ¿dónde va a estar el lago de fuego si no va a estar en los cielos viejos y la tierra vieja? ¿Estarán en los cielos nuevos y tierra nueva? Pues no, tampoco va a estar allí. Porque en los cielos nuevos y tierra nueva no va a haber nada que sea de dolor, de tormento ni de maldición. En ellos solamente morará la justicia y no habrá angustia, ni muerte, ni maldad en ellos. Así que no va a estar ni en los cielos nuevos y tierra nueva, ni está en los cielos viejos y en la tierra vieja. Entonces, ¿dónde va a estar? Pues no sabemos dónde va a estar, hermano. La realidad es que no se sabe dónde va a estar. Si no va a estar en el mundo como lo conocemos hoy, ni va a estar en la eternidad como la conoceremos después, pues va a estar en otro lugar, posiblemente en un lugar que nosotros no entendemos, una localización que no entendemos. Sí le puedo decir que, como nos dice la Biblia, no va a estar junto ni aledaño a donde vamos a estar con el Señor Jesucristo en la eternidad. Y no va a haber más memoria. La Biblia dice que de estos que van allá al lago de fuego, de ellos no hay más memoria. O sea, ya usted no tiene memoria de ellos. Mire, usted no va a tener memoria de nada, de nada de estas cosas que están aquí en este mundo ni nada. Solamente aquellas cosas que son de bendición. Estoy seguro que va a tener memoria en la eternidad. Pero el lago de fuego no va a haber memoria de ellos. En una de ellas Job decía, de aquellos que descienden a Seol ya no hay más memoria. Eso es como prediciendo eventualmente lo que iba a pasar al fin
de los tiempos. Así que sí sabemos dónde va a estar los cielos nuevos y tierra nueva. Dice que no va a haber cielos viejos, tierra viejas, va a ser todo destruido y el Señor lo va a hacer todo nuevo. Por eso él decía, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y eso sí sabemos, el Señor va a hacer. Y allí vamos a estar nosotros, hermano. Pero del lago de fuego va a existir, pero no hay nada en la Biblia que nos diga dónde está. Esta ilustración es mirando desde Masada, ¿okay? Allá al lado del Mar Muerto, mirando hacia el Mar Muerto, ¿ok? Como tal. En esta llanura por aquí es donde estaban en pasado las ciudades de la llanura. Sodoma, Gomorra, Azor, y habían dos más, eran 5 ciudades que estaban en la llanura y que fueron destruidas. Ahora mismo esta área aquí, mira a ver si usted ve una hierbita, una plantita por ahí. Esto es completamente desolado. Claro, ahora es un lugar turístico, porque como los tiempos han cambiado, para todo el mundo va allí, todo el mundo se mete, se baña en el Mar Muerto con las sales. Por aquí, un poquito más para acá, está la fábrica esa que se llama Ajaba, que hacen los productos estos de las sales del Mar Muerto y la brea prieta esa que sacan de aquí. Eso hay una clase de peste allí, hermano. Azufre. O sea, para que usted tenga una idea, es como un huevo podrido. Eso es lo que huele. Hydrogen sulfide. Por aquí, toda esta área por aquí. ¿Ok? Entonces, es un lugar desolado. No crece nada. En ese mar no hay peces, porque hay tanta sal y tanto mineral que no crece nada. Si esto es un adelanto de cómo podría ver, o sea, las condiciones cercanas a estar en un lugar desolado, pues posiblemente sí, pero como quiera que sea, esto nos acerca a las condiciones que van a ver en el lago de fuego, como tal. ¿Ok? Pero, y de hecho aquí se ve hasta poético, como usted lo mira aquí en esta foto, ¿verdad? Tan bonito y todo eso, ¿verdad? Que todavía refleja la gloria de Dios ahí, aunque es un lugar donde lo que hubo fue maldad. Y Dios destruyó todo esto aquí con fuego y azufre. Hubo un mini lago de fuego, ¿verdad? Hace miles de años en ese lugar. Sobre de la promesa de Dios que nunca crecería nada allí, esa se cumplió, pues mire cómo está y no crece nada de nada. ¿Algún asunto con esta pregunta, hermano? ¿Alguna dudita o algo que no hubiéramos podido contestar?